Hay momentos en los que una noticia aparece de repente y el país entero parece detenerse unos segundos para intentar entender qué está pasando. No hace falta que sea un acontecimiento político ni un suceso internacional. En España, basta con que el nombre de una figura tan conocida como Isabel Pantoja aparezca junto a las palabras urgencia, traslado o Madrid para que, casi de inmediato, comiencen a saltar todas las alarmas mediáticas. La escena, según empezaron a comentar distintos periodistas y colaboradores televisivos, se había desarrollado con una rapidez poco habitual. Un movimiento inesperado, un viaje que no estaba programado públicamente y varias llamadas cruzadas entre representantes, profesionales sanitarios y personas cercanas al entorno de la cantante. No era una noticia confirmada con todos los detalles desde el primer momento, pero sí lo suficientemente seria como para despertar la curiosidad de las redacciones. En cuestión de minutos, el nombre de Isabel Pantoja volvió a recorrer los pasillos de las televisiones, las emisoras de radio y las redacciones digitales. Algunos periodistas revisaban teléfonos, otros consultaban fuentes y algunos simplemente repetían la frase que más se escuchaba en ese momento: algo está pasando. En el mundo de la información del corazón existe una especie de radar invisible que detecta cuando algo importante está ocurriendo alrededor de una figura pública. No es un sistema científico, pero funciona sorprendentemente bien. Basta con que una persona cercana diga una frase ambigua, que un representante no conteste una llamada o que un coche oficial aparezca en un lugar inesperado para que las sospechas comiencen a multiplicarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El supuesto traslado de urgencia de Isabel Pantoja a Madrid empezó a circular primero como un comentario discreto entre periodistas especializados en información social. Nada demasiado alarmante todavía, pero suficiente para activar ese mecanismo mediático que transforma los rumores en preguntas y las preguntas en titulares potenciales. Al mismo tiempo, el entorno del artista mantenía un silencio que, como suele ocurrir en estos casos, generaba todavía más curiosidad. En el mundo de la comunicación pública hay una regla casi universal: cuando nadie dice nada, la imaginación colectiva empieza a trabajar. Y la imaginación de la televisión española es especialmente creativa. En algunos programas comenzaron a recordar los últimos meses de la vida pública de la cantante. Sus apariciones, sus proyectos musicales, sus relaciones personales y familiares. Todo aquello que pudiera ayudar a entender el contexto de esa noticia inesperada. Isabel Pantoja, como casi todo el mundo sabe, no es una artista cualquiera. Su nombre lleva décadas formando parte del paisaje cultural y mediático de España. Desde sus inicios como cantante hasta su consolidación como una de las figuras más conocidas de la música española, su vida ha estado marcada por momentos de enorme éxito y por episodios personales que han sido seguidos con intensidad por el público. Por eso, cada vez que surge una noticia relacionada con ella, la reacción mediática es inmediata. Un colaborador de televisión, con ese tono mitad serio mitad irónico que caracteriza a los tertulianos veteranos, comentó algo que provocó algunas sonrisas en el plató. En España hay 3 tipos de noticias que consiguen paralizar las redacciones durante unos minutos: las elecciones, los partidos de la selección, y cualquier cosa que tenga que ver con Isabel Pantoja. La frase, aunque exagerada, reflejaba bastante bien la realidad. Porque, en efecto, el posible traslado urgente de la cantante había despertado una atención considerable. Algunos periodistas comenzaron a reconstruir los posibles movimientos de la artista durante las últimas horas. ¿Dónde estaba exactamente antes del viaje? ¿Quién la había acompañado? ¿Había sido una decisión médica? ¿Un traslado programado que simplemente no se había comunicado públicamente? Las preguntas se acumulaban. Y cada pregunta generaba nuevas hipótesis. Es importante recordar que en situaciones como esta la información suele llegar fragmentada. Una fuente confirma un detalle, otra lo matiza, una tercera introduce una interpretación diferente. Los periodistas tienen que ir encajando esas piezas poco a poco, como si estuvieran armando un rompecabezas sin ver la imagen final. Mientras tanto, los programas de televisión analizaban cada posibilidad con la mezcla habitual de prudencia y dramatismo que caracteriza a la información del corazón. Prudencia, porque nadie quería exagerar una situación que podía tener una explicación sencilla. Dramatismo, porque el simple hecho de hablar de un traslado urgente inevitablemente genera preocupación. Uno de los detalles que más llamó la atención de los comentaristas fue la rapidez con la que se habría producido el viaje a Madrid. Cuando una persona se traslada de forma repentina a la capital,
Especialmente si se trata de una figura pública, las especulaciones suelen centrarse en dos grandes posibilidades: motivos profesionales o motivos médicos. En este caso, el término urgencia inclinaba la conversación hacia la segunda opción. Aunque nadie quería afirmarlo con rotundidad. Un médico que participaba ocasionalmente como colaborador en programas televisivos explicó algo que ayudó a contextualizar la situación. Señaló que, en muchos casos, los traslados rápidos a grandes ciudades no significan necesariamente una emergencia grave. A veces simplemente se trata de acudir a centros médicos especializados que se encuentran en capitales importantes. Esa explicación sirvió para rebajar un poco la tensión. Pero solo un poco. Porque el nombre de Isabel Pantoja seguía circulando con intensidad en redes sociales, donde miles de usuarios comentaban la noticia, compartían mensajes de apoyo y recordaban momentos emblemáticos de su carrera. Las redes tienen una manera muy particular de reaccionar ante noticias relacionadas con figuras tan conocidas. Por un lado, aparece la preocupación genuina de los seguidores. Por otro, surgen inevitablemente bromas, memes y comentarios irónicos. Uno de los mensajes que se hizo viral decía algo así como que España tiene un sistema muy particular para medir la importancia de una noticia. Si tu madre llama por teléfono para preguntarte si sabes algo de Isabel Pantoja, entonces definitivamente es una noticia grande. Ese tipo de humor ligero forma parte del ecosistema mediático actual. Y, curiosamente, ayuda a aliviar la tensión en momentos de incertidumbre. Mientras tanto, en los programas de televisión continuaba el análisis. Algunos colaboradores recordaban episodios pasados en los que la artista había protagonizado momentos mediáticos intensos. Otros preferían centrarse en su trayectoria musical, destacando que, más allá de las polémicas, su carrera artística sigue siendo una de las más influyentes de la música española. En medio de ese debate apareció una reflexión interesante. Uno de los tertulianos señaló que Isabel Pantoja representa algo más que una figura del espectáculo. Para varias generaciones de españoles, su voz y sus canciones forman parte de la memoria emocional del país. Es una afirmación que puede sonar grandilocuente, pero tiene bastante de verdad. Canciones interpretadas en bodas, en fiestas familiares, en karaokes improvisados después de cenas largas. Momentos en los que alguien dice "pon una de la Pantoja" y de repente la sala se llena de una mezcla de nostalgia y entusiasmo. Por eso, cuando surge una noticia relacionada con su bienestar personal, la reacción del público suele ser intensa. No se trata solo de curiosidad mediática. También hay un componente emocional. Mientras la información seguía llegando poco a poco, algunos periodistas empezaron a señalar que el traslado a Madrid podría estar relacionado con una revisión médica programada que, por razones logísticas o personales, había decidido realizarse en la capital. Esa hipótesis parecía plausible. Aunque todavía faltaban confirmaciones. En los platós se respiraba una mezcla curiosa de preocupación y expectación. Los colaboradores hablaban en tono serio, pero de vez en cuando aparecía alguna broma ligera que recordaba que, al final, estaban participando en un espectáculo televisivo. Uno de ellos comentó que la vida mediática de Isabel Pantoja es tan intensa que incluso cuando viaja para algo aparentemente rutinario, medio país empieza a imaginar escenarios dignos de una serie dramática. Las risas fueron discretas, pero sinceras. Porque todos sabían que había algo de verdad en esa observación. La cantante lleva tantos años en el centro de la atención pública que cualquier movimiento suyo adquiere automáticamente una dimensión narrativa. Un viaje puede convertirse en un misterio. Una visita puede interpretarse como un acontecimiento. Y un traslado urgente, incluso si luego resulta ser algo menos dramático de lo que parecía, tiene todos los ingredientes para convertirse en una noticia nacional. Mientras tanto, las cámaras de televisión comenzaban a situarse en distintos puntos estratégicos de Madrid, preparadas por si aparecía alguna imagen que ayudara a confirmar la información. Reporteros esperando frente a hospitales. Periodistas atentos en estaciones y aeropuertos. Productores coordinando conexiones en directo. Todo ese despliegue forma parte del funcionamiento habitual de la televisión cuando una noticia potencialmente importante está en desarrollo. Y en el centro de todo estaba el mismo nombre que llevaba décadas ocupando titulares. Isabel Pantoja. La artista que ha vivido una de las trayectorias más intensas del espectáculo español. La mujer cuya vida ha sido observada, comentada y analizada por generaciones de espectadores. Y que, en ese momento concreto,
Se encontraba en medio de una noticia que había conseguido algo muy difícil en el mundo mediático actual. Hacer que todo el mundo quisiera saber exactamente lo mismo. ¿Qué estaba pasando realmente? Esa pregunta, repetida casi como un eco en distintas redacciones, en platós de televisión y en conversaciones privadas, tenía una particularidad interesante. Nadie quería responderla con demasiada rapidez. En el mundo de la información, especialmente cuando se trata de salud o situaciones personales delicadas, la prudencia es un valor que conviene recordar. Y aún así, la curiosidad seguía creciendo. En los estudios de televisión, la conversación continuaba girando en torno a ese punto central: entender el contexto del traslado sin caer en conclusiones precipitadas. Los colaboradores, algunos con décadas de experiencia en la prensa del corazón, sabían que las historias relacionadas con figuras tan conocidas suelen evolucionar con rapidez. Lo que parece urgente en un primer momento puede terminar siendo algo perfectamente controlado, y lo que inicialmente parece trivial a veces adquiere importancia horas después. Uno de los tertulianos más veteranos explicó algo que muchos periodistas jóvenes escuchaban con atención. Dijo que cuando una noticia relacionada con un personaje tan mediático aparece de forma repentina, lo más importante es observar el comportamiento del entorno. No tanto lo que se dice públicamente, sino los pequeños gestos: quien contesta el teléfono, quien guarda silencio, quien pide paciencia. Esa especie de lenguaje silencioso es algo que los periodistas del corazón han aprendido a interpretar con el tiempo. Mientras tanto, en Madrid, varios reporteros permanecían atentos a cualquier movimiento que pudiera aportar claridad. Las cámaras estaban preparadas, los micrófonos listos, y los equipos técnicos revisaban constantemente los canales de comunicación con la redacción central. En televisión, cuando se activa un operativo informativo de este tipo, todo el engranaje se pone en marcha de manera sorprendentemente rápida. Uno de los periodistas que se encontraba en la calle comentaba a sus compañeros que el ambiente era curioso. No había señales evidentes de caos ni de emergencia visible, pero sí esa sensación de expectativa que aparece cuando muchos profesionales están atentos al mismo punto al mismo tiempo. En otras palabras, había calma, pero una calma muy observada. En los platós, el debate seguía sumando matices. Algunos colaboradores recordaban que Isabel Pantoja ha pasado por etapas muy diferentes a lo largo de su vida pública. Ha vivido momentos de enorme exposición mediática, pero también periodos en los que ha optado por mantenerse en un perfil más discreto. Eso hacía que cualquier noticia relacionada con su vida personal tuviera un impacto particular. Uno de los comentaristas señalaba algo interesante: cuando una figura pública tiene una trayectoria tan larga, el público desarrolla una relación casi emocional con su historia. Es como si cada nuevo capítulo se conectara automáticamente con los anteriores. En el caso de Isabel Pantoja, esos capítulos incluyen éxitos musicales inolvidables, conciertos multitudinarios, momentos familiares muy comentados y episodios mediáticos que han sido analizados durante años. Por eso, cuando aparece una noticia como la de un traslado urgente, muchas personas no la interpretan solo como una información puntual, sino como parte de una historia mucho más larga. Al mismo tiempo, algunos periodistas intentaban rebajar el tono alarmista que inevitablemente aparece cuando se utilizan palabras como urgencia o alarma. Explicaban que, en muchas ocasiones, esos términos se emplean en el lenguaje mediático con un significado más amplio que el estrictamente médico. Un traslado rápido puede deberse a múltiples razones. Una revisión específica. Una consulta con un especialista concreto. Un cambio de agenda inesperado. O simplemente la decisión de realizar una evaluación médica en un centro determinado. Uno de los colaboradores, con un tono ligeramente irónico pero respetuoso, comentó que la palabra urgente en el mundo del espectáculo a veces tiene un significado particular. No siempre implica una situación dramática, sino más bien algo que no estaba previsto en la agenda pública. La observación provocó algunas sonrisas en el plató. No porque el tema fuera trivial, sino porque reflejaba una verdad bastante conocida por quienes trabajan en medios: la diferencia entre la percepción pública de una noticia y la realidad que suele existir detrás. Mientras tanto, en redes sociales, la conversación continuaba creciendo. Muchos seguidores de la cantante enviaban mensajes de apoyo, recordaban actuaciones emblemáticas y compartían fragmentos de entrevistas antiguas. Había algo casi nostálgico en algunos de esos comentarios. Personas que contaban cuando escucharon por primera vez una canción de Isabel Pantoja. Otros que recordaban conciertos o apariciones televisivas.
Incluso alguno que confesaba haber aprendido a cantar ciertas coplas intentando imitar su estilo. Ese tipo de reacciones demuestra hasta qué punto la figura de la cantante forma parte del imaginario cultural español. Y también explica por qué cualquier noticia relacionada con su bienestar genera tanta atención. En el plató, la conversación continuaba ampliándose con pequeñas anécdotas que ayudaban a contextualizar la magnitud del fenómeno mediático. Uno de los colaboradores recordó una ocasión en la que un simple comentario sobre un proyecto musical había generado días enteros de debate televisivo. Con Isabel Pantoja, dijo, hasta un silencio puede convertirse en titular. La frase provocó algunas risas suaves, pero también asentimientos. Porque, efectivamente, el silencio del entorno del artista seguía siendo uno de los elementos más comentados. No había desmentidos claros, pero tampoco confirmaciones detalladas. Ese espacio intermedio, lleno de incertidumbre, es precisamente el terreno donde la televisión del corazón se mueve con mayor intensidad. Mientras tanto, los reporteros en Madrid seguían atentos. Algunos comentaban que la situación tenía un aire casi cinematográfico. Varios equipos de televisión observando con calma un escenario aparentemente tranquilo, esperando que cualquier pequeño detalle pudiera aportar información nueva. Uno de ellos bromeó con que el trabajo del periodista en esos momentos se parece un poco al de un meteorólogo que observa el cielo buscando señales de una tormenta que quizá llegue, o quizá no. La comparación resultó bastante acertada. Porque la atmósfera mediática tenía algo de eso. Una mezcla de expectación, análisis y paciencia. En los estudios, el presentador del programa decidió introducir un momento de reflexión más general. Comentó que la vida pública de los artistas suele desarrollarse bajo una lupa constante, y que situaciones como esta recuerdan hasta qué punto el interés del público puede ser intenso. Pero también subrayó algo importante. Detrás de cualquier figura mediática hay una persona que merece respeto y tranquilidad, especialmente cuando se trata de cuestiones relacionadas con la salud. Los colaboradores asintieron. Era un recordatorio necesario. La conversación continuó, ahora con un tono ligeramente más pausado. Se hablaba de la carrera musical del artista, de su influencia en la copla y de la forma en que su voz ha acompañado a varias generaciones. Uno de los tertulianos comentó que, independientemente de las polémicas o de las noticias que puedan surgir, la trayectoria artística de Isabel Pantoja es algo que difícilmente puede discutirse. Hay voces que se olvidan con el tiempo, dijo. Y hay otras que se quedan en la memoria colectiva. En ese momento, el debate ya no giraba exclusivamente en torno al traslado urgente. También se había convertido en una especie de repaso emocional a la figura de la cantante. Mientras tanto, la pregunta inicial seguía flotando en el ambiente. Esa misma pregunta que había desencadenado todo el movimiento mediático. La que todos querían responder. La que seguía repitiéndose, con distintos matices, en redacciones, programas y conversaciones. ¿Qué estaba pasando realmente? Y cuanto más se repetía esa pregunta, más evidente se volvía que la respuesta no iba a aparecer de forma inmediata. En el mundo de la información, especialmente cuando se trata de situaciones delicadas, hay momentos en los que lo único que se puede hacer es esperar. Esperar a que las fuentes hablen, esperar a que el entorno confirme algo, esperar a que aparezca un dato que ayude a ordenar todas las piezas. Mientras tanto, el tiempo televisivo seguía avanzando con ese ritmo tan particular que tienen los programas en directo. Los presentadores alternaban momentos de análisis con conexiones con los reporteros que permanecían en distintos puntos de Madrid. Las pantallas del plató mostraban imágenes de archivo de Isabel Pantoja, conciertos multitudinarios, entrevistas memorables, actuaciones que habían marcado época. No era casualidad. En televisión, cuando una noticia aún está incompleta, el contexto se convierte en el mejor aliado para mantener la conversación informativa. Un redactor explicó algo interesante mientras preparaban uno de esos bloques de imágenes. Decía que, en realidad, cuando se repasa la trayectoria de una figura tan conocida, el público no solo recibe información. También se activa una especie de memoria colectiva. Cada persona recuerda un momento diferente. Una canción que escuchó en su juventud, una actuación que vio con su familia, una entrevista que comentaron en el trabajo al día siguiente. Isabel Pantoja tiene esa capacidad de despertar recuerdos. Y eso, inevitablemente, amplifica el impacto de cualquier noticia relacionada con ella. En el plató,
Uno de los colaboradores observaba con atención las imágenes del archivo mientras comentaba algo que provocó asentimientos entre sus compañeros. Señaló que hay artistas cuya carrera se mide en discos vendidos o en premios obtenidos, y luego hay otros cuya influencia se mide en algo más difícil de cuantificar: la cantidad de momentos de la vida de las personas que han acompañado. No hacía falta mencionar ejemplos concretos. Todos sabían a lo que se refería. Mientras tanto, los reporteros en la calle continuaban transmitiendo la misma sensación de expectativa tranquila. No había movimientos bruscos ni escenas dramáticas. El ambiente, según describían, era bastante normal. Sin embargo, la presencia de varios equipos de televisión ya era en sí misma una señal de que algo había captado la atención del mundo mediático. Uno de los periodistas conectó en directo para explicar que, en situaciones así, muchas veces el trabajo consiste en observar detalles aparentemente pequeños. Un vehículo que entra o sale de un edificio, la llegada de una persona conocida del entorno, una llamada telefónica que cambia el tono de una conversación. A veces esos detalles no significan nada. Y otras veces se convierten en la pieza que faltaba para entender lo que está ocurriendo. En los estudios, el presentador decidió plantear una pregunta abierta a los colaboradores: ¿por qué ciertas noticias generan una reacción tan inmediata en el público? Las respuestas fueron variadas. Uno de los tertulianos opinaba que la clave está en la familiaridad. Cuando una figura pública lleva décadas apareciendo en televisión, en revistas y en conciertos, el público desarrolla una sensación de cercanía, aunque en realidad no exista una relación personal. Otro colaborador ofrecía una explicación diferente. Según él, el interés tiene que ver con la intensidad de las historias que han rodeado al artista a lo largo de los años. Momentos de éxito, momentos de dificultad, etapas muy comentadas en la prensa. Todo eso ha construido una narrativa que el público sigue con atención. Un tercero, con cierto sentido del humor, resumió la idea de una manera bastante gráfica. Dijo que en España hay personas que han crecido escuchando a Isabel Pantoja en la radio de casa, viéndola en programas de televisión y leyendo sobre ella en revistas. Para esas personas, cada noticia nueva es como el siguiente capítulo de una serie que lleva décadas emitiéndose. La comparación provocó algunas sonrisas en el plató, pero también reflejaba una realidad bastante clara. La historia mediática de la cantante es tan larga que muchas personas sienten que la conocen desde siempre. Mientras la conversación continuaba, los redactores del programa seguían revisando la información que llegaba desde distintas fuentes. Algunos mensajes confirmaban detalles menores del traslado. Otros simplemente pedían paciencia. En el mundo del periodismo, ese tipo de respuesta suele interpretarse de una manera muy concreta. Significa que hay algo que aún no se puede explicar completamente. Y eso aumenta la expectativa. En redes sociales, la actividad seguía siendo intensa. Los seguidores del artista compartían mensajes de apoyo y esperanza. Algunos recordaban actuaciones emblemáticas, otros publicaban fragmentos de canciones que se habían convertido en clásicos. Había también comentarios más ligeros, como suele ocurrir siempre en Internet. Uno de los mensajes más repetidos decía que España tiene una curiosa capacidad para convertirse en un país entero de expertos cuando surge una noticia sobre una figura famosa. De repente, todo el mundo tiene una teoría. Todo el mundo recuerda una entrevista antigua. Todo el mundo cree haber entendido alguna pista en un comentario pasado. Ese fenómeno, aunque pueda parecer exagerado, forma parte del paisaje mediático contemporáneo. En el plató, uno de los colaboradores decidió introducir una reflexión más calmada. Recordó que, más allá de la atención mediática, lo más importante en situaciones como esta es el bienestar de la persona implicada. Subrayó que Isabel Pantoja ha demostrado a lo largo de su vida una enorme capacidad para afrontar momentos complicados, tanto en lo personal como en lo profesional. Esa idea provocó varios asentimientos. Porque, independientemente de las opiniones que cada uno pueda tener sobre su trayectoria pública, hay algo que pocos discuten: la artista ha atravesado episodios muy intensos y ha conseguido seguir adelante con su carrera. La conversación volvió entonces a centrarse en los posibles motivos del traslado. Algunos expertos en gestión de artistas explicaban que, en ocasiones, las decisiones relacionadas con revisiones médicas o consultas especializadas se toman con bastante rapidez cuando se trata de figuras públicas. No solo por cuestiones de salud, sino también por motivos logísticos y de privacidad. Madrid, al ser la capital,
cuenta con algunos de los centros médicos más importantes del país. Eso hacía que la hipótesis de una consulta especializada siguiera pareciendo razonable. Sin embargo, los periodistas seguían siendo prudentes. Nadie quería convertir una posibilidad en una afirmación. La televisión, pese a su fama de dramatizar las historias, también tiene sus momentos de cautela. Mientras tanto, las imágenes de archivo seguían apareciendo en pantalla, actuaciones llenas de emoción, entrevistas en las que la cantante hablaba con franqueza, momentos en los que su voz llenaba auditorios enteros. Esas imágenes recordaban algo que a veces se pierde entre titulares y debates. Que antes de ser un personaje mediático, Isabel Pantoja es una artista. Y que su voz ha acompañado a millones de personas durante décadas. En el plató, uno de los colaboradores comentó algo que resonó bastante entre los presentes. Dijo que la verdadera dimensión de un artista se percibe cuando una simple noticia sobre su bienestar consigue generar tanta atención. No porque el público sea curioso por naturaleza, sino porque existe una conexión emocional construida a lo largo del tiempo. Esa conexión era evidente en ese momento. Mientras la información seguía llegando poco a poco, mientras los reporteros permanecían atentos y mientras los espectadores seguían la historia desde sus casas, la sensación general era que todos estaban participando en un instante suspendido. Un momento en el que la conversación mediática gira alrededor de una pregunta que todavía no tiene respuesta completa. La misma pregunta que había iniciado todo. La que seguía repitiéndose en cada conexión en directo, en cada comentario de los colaboradores, en cada mensaje publicado en redes. ¿Qué estaba pasando realmente?